Ahora vamos a continuar con el módulo 2 del curso de manipulación, ¿sí? Bueno, para dar inicio, ¿sí? Vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos y vamos a dar el concepto. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos? Está en la placa 23, chicos. ¿Sí? Está en la placa 23. Son enfermedades provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, ¿sí? Vamos a recordar cuáles eran los microorganismos, podrían ser bacterias, virus, parásitos, ¿sí? O por sustancias tóxicas que estos provocan, ¿sí? Por toxinas, por ejemplo, las bacterias son generadoras de toxinas y recordemos que las toxinas eran como sustancias venenosas que generaban ellas, ¿sí? Acá lo que hay que saber es que justamente estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden dañar la salud del consumidor en forma individual y también en forma grupal, ¿sí? Las bacterias, ¿sí? Generalmente generan enfermedad por agentes etiológicos. Exacto, el agente etiológico en este caso son los microorganismos, son los virus, las bacterias. Lo que hay que saber es que cuando hablamos de agentes etiológicos, hacemos referencia a esa entidad que es la que va a generar la enfermedad en sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, también hay que considerar, como dice en la placa 24, ¿sí? Que estas setas generan un impacto a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque si existe algún caso de enfermedad, ¿sí? Si lo detecta, por ejemplo, un profesional, tiene la obligación, porque como son de declaración obligatoria o de notificación, tiene la obligación de informar a la entidad pública, ¿sí? Porque, bueno, es un tema importante de saber para la comunidad. Sí, no solo eso, sino el hecho de brotes masivos en fiestas y demás que generan reacciones inmediatas de salud pública importantes. Exactamente, pues son disponibilidad de gente, de médicos, de lugares, de un montón de cosas. Así es. Y bueno, también hay que recordar que generan un impacto sobre el establecimiento elaborador, ¿sí? El cual va a perder confiabilidad, por ende va a causar esa pérdida de confiabilidad, va a causar una pérdida económica y, ¿por qué no?, puede llegar a tener problemas legales. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hablando del tema en sí, lo que hay que considerar es que hay grupos susceptibles, ¿sí? Grupos que quizás son menos resistentes a las enfermedades. Y en la placa 25 están citados. Así es, como lo muestra la placa 25, ¿sí? Esos grupos están comprendidos por niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Por lo tanto, en este caso, las medidas hay que extremarlas, porque, bueno, justamente pueden generar daños muy graves, ¿sí? Pueden generar secuelas o inclusive estas setas pueden generar la muerte. Bueno, con respecto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Generalmente son los que están asociados a síntomas de gastroenteritis, ¿sí? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, el dolor de cabeza, pero también pueden presentarse síntomas neurológicos, ¿sí? Visión borrosa, ¿sí? También hinchazón de párpados. Todo esto, o la intensidad del síntoma en sí, va a estar asociado a la cantidad de toxina bacteria presente en el alimento, a la cantidad de alimento que se consume, o también en sí, como decíamos recién, al sistema inmunológico de la persona. La respuesta inmunológica de la persona, exactamente. La placa 27. Bueno, como dice la placa 27, ¿sí? Las ETAs pueden diferenciarse en intoxicación o en infección. Cuando nosotros hablamos de infección es cuando se ingiere el alimento con el microorganismo en sí, ¿sí? Cuando esa bacteria está en el alimento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de la enfermedad salmonelosis, la hepatitis A. Cuando el que produce la enfermedad no es la toxina, sino que es la bacteria multiplicándose en tu organismo, exactamente. Cuando hablamos de intoxicación, ahí sí, quien genera la enfermedad es la toxina, ¿sí? La toxina, como habíamos aclarado anteriormente, es la sustancia que puede generar la bacteria, ¿sí? Exacto, está el microorganismo en el alimento, produce la toxina, deja la toxina en el alimento y yo consumo ese alimento con esa toxina me enfermo. Es importante saber que esa toxina puede estar preformada en el alimento o puede desarrollarse dentro del organismo de la persona. Y bueno, vamos a arrancar con
una cita de varias enfermedades transmitidas por alimentos. Empezamos por la salmonelosis. La salmonelosis está causada, es una infección, ¿sí? No es una intoxicación. Acá el que enferma a la persona es el microorganismo, la bacteria en este caso, que se multiplica en el organismo de la persona y genera el problema de salud. La causa una bacteria que se llama Salmonella typhi o Salmonella enteritidis, son las dos de las más comunes que pueden producir esta enfermedad. Hay más de una cepa de Salmonella que puede llegar a producirla. Es una bacteria que se encuentra normalmente, es una enterobacteria, por lo tanto está en el tracto gastrointestinal de los seres vivos. Es muy normal que nosotros inclusive seamos portadores de Salmonella. En particular la typhi o la enteritis es más habitual encontrarla o relacionarla con el tracto gastrointestinal de aves. Por lo tanto, digamos, se relaciona generalmente la salmonelosis con alimentos, digamos, con productos derivados, ¿sí? de aves, ya sea carnes de aves mal cocidas o huevos de lugares de establecimientos no controlados o de origen no controlado. Los síntomas de la salmonelosis en general son los de la mayoría de las cetas. La salmonelosis produce una diarrea generalmente fuerte, generalmente no es una diarrea leve, digamos, las reacciones de la salmonelosis, la diarrea de la salmonelosis es una diarrea muy fuerte, náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza, un malestar general. Necesita tratamiento porque, bueno, uno puede llegar a tener problemas mucho más severos. La salmonelosis esta bacteria, si no es controlada a tiempo, puede irse al resto de los órganos del cuerpo, entrar por el torrente sanguíneo y irse al resto del cuerpo y producir una enfermedad que se llama la fiebre tifoidea, que es mucho más severa e infectar distintos órganos del cuerpo. Así es. Si me permitís una cosa, Juan Ignacio, en sí también el vómito, la diarrea, ¿sí? Puede generar deshidratación. Y en aquellos grupos vulnerables, como habíamos comentado recién, puede ser muy crónica la situación, puede ser muy delicada. Severa, crítica, sí, es muy... Así que bueno, eso hay que considerarlo de también. hecho, la salmonelosis se trata, te dejan internado, con suero, no hay, digamos, si es severa, si la reacción tuya, de tu cuerpo es severa, no tolerás líquidos, tenés que quedar internado durante varios días, no es de fácil resolución. Es bastante severa la salmonelosis. ¿A qué alimentos asociamos esta bacteria? ¿Sí? Como dijimos recién, el principal reservorio generalmente la encontramos en las aves. Estamos hablando de la placa 29, perdón. ¿Sí? El principal reservorio son las aves, pero también la podemos encontrar en carne bovina y carne porcina. En los huevos, en general en superficie de los huevos, no suele venir en el interior del huevo, sino en la superficie, y generalmente que vengan de establecimientos no controlados. ¿Por qué? Porque en general los frigoríficos de pollo o las plantas productoras de huevos vacunan al pollito, a la ponedora o al pollo que va a ser derivado de carne a futuro, lo vacunan el primer día de nacido contra la salmonelosis, contra la salmonela, digamos. Por lo tanto, este microorganismo, este patógeno después no proviene de ahí. Sí es mucho más habitual encontrarlo en pollos de campo o huevos de gallinero, no sé, gallinero de mi tía, por decirlo de manera graciosa. Se puede encontrar en lácteos sin pasteurizar, o sea, lácteos que no sufrieron tratamiento térmico, en vegetales que han sido regados con agua servida, donde se usó como abono, una práctica prohibida, pero bueno. En la materia fecal de las aves muchas veces se usa como, de las aves y de cualquier animal, se usa como abono para las quintas, para las huertas, y podemos encontrarla también ahí en esos vegetales y en agua contaminada, obviamente. ¿Cómo controlo la salmonelosis? ¿Sí? La forma más segura es la cocción de la carne y de los huevos a temperatura segura, o sea, cocinar la carne de pollo a más de 70 grados centígrados, carne de pollo cito porque en general es lo más normal que venga de ahí. La refrigeración inmediata, rápida de los alimentos, digamos, cuanto menos tiempo, como dijimos en el módulo 1, cuanto menos tiempo tenga mi alimento en temperatura de riesgo, menos voy a favorecer la multiplicación microbiana. Adquirir huevos de proveedor habilitado, conservar los huevos de acuerdo a las indicaciones del rótulo. El huevo se puede conservar a temperatura ambiente, pero es preferible refrigerarlo porque aumenta su vida útil.
No realizar preparaciones en donde el huevo quede crudo o poco cocido. Dijimos recién que la temperatura, la salmonela se muere con temperatura superior a los 70 grados centígrados. Por lo tanto, no me conviene hacer un ejemplo, una mayonesa casera con huevos que no son de origen controlado, por ejemplo, ¿no? Juan Ignacio, Sí. te hago una consulta. Sí. Con respecto a la higiene de los huevos en el momento de almacenarse, ¿es conveniente lavarlo? A los huevos se les limpia la superficie con un pañito, una toallita limpia, no se los rasquetea porque, perdón por la expresión rasquetear, pero bueno, es así, no se les pasa un cepillo porque de esa manera el huevo tiene como una película invisible que protege el ingreso de patógenos a través de la cáscara, y por eso pasarle un pañito húmedo y sacarle la materia fecal, que es donde puede llegar a venir este patógeno, ¿sí?, de la superficie, es la forma ideal de limpiarlo sin producirle un daño mayor el que podía tener, digamos, si lo limpio de otra manera. Bien, gracias por la pregunta. Gracias por la aclaración. Lavarse las manos con frecuencia, tanto para este patógeno como para cualquier otro, evitar la contaminación cruzada, lavar y, de ser posible, desinfectar las frutas y vegetales que se consumen crudos, por lo que decíamos recién, que puede venir en vegetales de origen, digamos, donde sea regado con agua servida, por ejemplo, y no manipular alimentos si está con diarrea, y eso es para esto o para cualquier otra enfermedad. Digamos, nosotros podemos ser factor de contaminación, por lo tanto tenemos que, la salmonela puede estar en nuestro tracto gastrointestinal y por lo tanto podemos llevarla nosotros al alimento que procesamos. Bien, ¿puedo tener otra duda más? Sí, perdón. Con respecto a lo que habitualmente a veces la gente consulta en el curso que nosotros hacemos, ¿es conveniente lavar el pollo antes de cocinarlo? No, porque el agua con la que lo lavo puede ser un factor de contaminación. No, la carne no se lava, la carne se cocina bien. Perfecto, gracias. Pasamos a la placa 31. Bueno, en la placa 31 vamos a hablar de otra ETA, ¿sí?, de una de las más frecuentes, y es el botulismo, ¿sí? En realidad esta enfermedad, ¿sí?, está asociada a una bacteria que se llama Clostridium botulinum, ¿sí?, pero quien genera la enfermedad es la toxina, ¿sí? Esta bacteria además tiene la capacidad de producir esporas. ¿Qué significa esto? Que cuando la bacteria está en situaciones adversas, donde no está cómoda, tiene la capacidad de sobrevivir y encapsularse, podríamos decir. Yo siempre me imagino una nuez que tiene la capa dura y es súper resistente. Bueno, yo cuando hablamos de toxina se me viene De esporas. De esporas se me viene justamente ese ejemplo, ¿sí? Exacto, forma como una coraza que la protege y logra la hace resistir resistente en ambientes adversos. Por eso es que hablamos de termoresistencia, porque justamente es resistente al calor, ¿sí? Esta toxina, ¿sí?, se desarrolla en el alimento cuando justamente sí se siente cómoda en ausencia de oxígeno y a pHs que no son ácidos, ¿sí? Puede estar presente, ¿sí?, la espora puede estar presente en polvo, en el suelo, está muy asociada justamente a tierra, este tipo de elementos. Alimentos contaminados con tierra. Así es, sedimentos en agua dulce o salada, ¿sí? En sí el botulismo tiene una incidencia muy baja, o sea, la cantidad de casos es bajo, pero tiene una tasa de mortalidad alta. Sí, por supuesto no se diagnostica precozmente y no hay un tratamiento inmediato, ¿sí? Dentro de los síntomas más comunes, en realidad los síntomas están muy asociados a todo lo que tiene que ver neurológico, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, al ser una ETA también se presentan los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, visión doble, ¿sí? Dificultad para hablar. Estamos hablando de síntomas neurológicos ahora, ¿sí? Tragar, debilidad progresiva, hasta llegar al coma o muerte por parálisis de músculos, como por ejemplo son los respiratorios. Exacto, y depende esto del volumen de toxina que uno consuma, del tipo de respuesta de defensa del organismo de cada uno. Y de la edad también. Y de la edad de la persona también. Bueno. Pasamos a la placa 32. 32, sí. Bueno, como decíamos, ¿sí?, la toxina se multiplica en ausencia de oxígeno y en ambientes neutros o levemente ácidos. Ejemplos de alimentos asociados a este tipo de ETA, ¿sí?, podemos decir que las conservas caseras, ¿sí?,
ya sean vegetales o cárnicas, elaboradas sin cumplir con los procedimientos adecuados. En realidad es cuando también no se tiene conciencia o conocimiento de cómo hacerlas o el equipamiento correspondiente, ¿sí? También pueden estar presentes en alimentos envasados, en rellenos y estofados. Cuando hablamos de este tipo de preparación, sí, podemos ejemplificar que son preparaciones de grandes volúmenes, a donde a veces no se aplica bien correctamente el proceso de enfriado y justamente en su interior puede haber ausencia de oxígeno y un ambiente propicio para esta toxina. Te hago una ¿sí? pregunta, ¿qué tenés que tener en cuenta? ¿Cuál es el factor fundamental a tener en cuenta para eliminar al microorganismo, incluso para eliminar la toxina? En sí, las temperaturas, pero cuando estamos hablando de temperaturas en sí, lo más seguro es el proceso de esterilización, ¿sí? Son procesos que ya hablan en sí de temperaturas superiores a 100 grados, ¿sí? Generalmente un proceso de esterilización nos estamos acercando a temperaturas de 120 a 121 grados, ¿sí? Generalmente son muy aplicadas a nivel industrial, no caseras. A nivel casero es prácticamente imposible. Bueno, después también otro ejemplo son los embutidos artesanales, la miel en el caso de botulismo infantil, ¿sí? En este caso hay que considerar que el organismo de un niño, ¿sí? El aparato digestivo no está del todo desarrollado y justamente la cantidad de acidez y la cantidad de enzimas que tiene un niño no son las mismas que un adulto y justamente puede enfermarse por justamente ingerir miel. Exacto. A edades tempranas. Por eso, justamente después en el momento de la rotulación hay que considerar algunas cuestiones como, por ejemplo, que no deben ser consumidos con niños menores de un año. Pasamos a la placa 33. Bien, con respecto a las medidas de control, ¿qué puedo yo hacer para evitar enfermarme? Evitar la contaminación de las materias primas y envases con las que se preparan los alimentos, ¿sí? Nosotros siempre nos enfocamos en el alimento, pero no hay que olvidarse de que si se hace una conserva, la higienización de los envases, de las tapas, de todas las superficies que puedan llegar a tener contacto con ese alimento, ¿sí? Tienen que cumplirse. Garantizar la correcta esterilización de los productos de riesgo, ¿sí? Evitar la contaminación después del proceso de esterilización, o sea, el proceso de esterilización sería un aliado mío para justamente poder evitar esta enfermedad, pero si yo lo aplico y después no tomo las medidas correspondientes, el alimento se va a contaminar igual. Refrigeración adecuada de alimentos cocidos, ¿sí? Vamos a recordar que la refrigeración, ¿sí? En cierta manera detiene ese desarrollo, ¿sí? Así que justamente para nuestra salud es un aliado. Evitar la preparación de conservas caseras, ¿sí? O en todo caso investigar mucho o preguntar, consultar a las entidades correspondientes de los cuidados que hay que tener, ¿sí? Bueno, las quiero hacer para consumo en mi hogar. No adquirir conservas de origen desconocido, ¿sí? Nosotros tenemos dudas. Recuerden que al ser un microorganismo no puede, quizás no va a tener alteraciones visibles, se va a ver un alimento muy bonito, pero eso no quita que esté contaminado. Entonces, si yo no conozco el origen o quién lo hizo y cómo lo hizo, lo adecuado sería no comprarlo. Al ser una toxina la que queda en el alimento, que no cambia ni sabor, ni aromas, ni demás, va a estar presente durante largos periodos de tiempo y la toxina, digamos, va a quedar con el alimento. No es un microorganismo que se muere después de un cierto periodo de tiempo, sino que es un veneno que quedó en ese frasco de conserva, por ejemplo, y que si yo la consumo hoy o dentro de 6 meses me va a producir la enfermedad de igual modo. Totalmente resistente, así es. Desechar latas abolladas, rotas, hinchadas o con espumas. Bueno, acá hay que considerar que si el envase está roto, en realidad cualquier otra bacteria puede desarrollarse, ¿sí? Quizás acá yo me aclararía más que nada la lata hinchada, ¿sí? Cuando nosotros vemos una lata hinchada es porque se generó un proceso de fermentación. Y en sí, quien generó ese proceso de fermentación fue un microorganismo. Entonces, atento a esas condiciones, ¿sí? Claro, me está indicando que el tratamiento térmico no eliminó a todos los microorganismos, entonces es probable que el Clostridium botulinum haya estado ahí y haya soportado el tratamiento térmico también. No proporcionar miel ni alimentos que lo contengan a niños menores de 1 año de edad. Y ese detalle y esa aclaración tiene que estar asentado en el rótulo porque así lo determina el Código Alimentario Argentino. Bien, pasamos a la tercera enfermedad, vamos a hablar de la intoxicación estafilocóxica. Esta es una
En realidad una intoxicación mucho más leve, no es tan severa, lo que sí es más frecuente y lo que nos indica es que de aparecer la intoxicación estafilocóxica en general es porque en alguna parte del proceso nosotros los manipuladores estamos trabajando mal. Sí, es un indicador de que se está trabajando mal en la parte final de elaboración de un alimento. La causa del Staphylococcus aureus, que es una bacteria, ¿sí? Es una bacteria que produce una toxina termoestable. ¿Qué quiere decir que la toxina es termoestable? Que la toxina, una vez que está en el alimento, por más temperatura que yo le dé, la toxina va a soportar eso y me puede producir el síndrome o la enfermedad o la intoxicación en este caso de igual manera. El principal reservorio es el hombre, las personas, nosotros, ¿sí? El estafilococo convive con nosotros, lo tenemos en la boca, en la piel, en el pelo, ¿sí? Y cuando llega a un alimento, por acción generalmente nuestra, cambia su accionar y produce la toxina, que después es, inclusive hasta yo me puedo enfermar consumiendo un alimento que contaminé con el mismo microorganismo que convivía conmigo, a eso me refiero, ese es el ejemplo. Se encuentra en la piel, en las heridas, en las fosas nasales, en la boca, la garganta, cuero cabelludo, etc. La transmisión se produce por contacto directo del manipulador y contacto indirecto por microgotas salivales, o sea, ahora que estamos con este tema del coronavirus y demás, bueno, el estafilococo también se transmite de esa manera y llega al alimento de esa manera. Los síntomas de la intoxicación son generalmente náuseas, vómitos leves, dolores abdominales y puede producir infecciones cutáneas también. Y en general se presenta bastante rápido una vez ingerida la toxina, entre 2 y 4 horas posterior al consumo del alimento con toxina se presenta la intoxicación o los síntomas. Pasamos a la placa 35 para hablar de cuáles son los alimentos asociados a esta intoxicación. En general se da con productos terminados, elaborados, listos para consumir, que no van a pasar por un proceso de cocción posterior. Productos de pastelería, o sea, de panadería, ensaladas listas, ensaladas en general, sándwiches, ¿sí? Sándwiches de miga, por ejemplo, son un vehículo. Bueno, y después también se ha dado en leche y demás productos lácteos, y alimentos que requieren una gran manipulación durante la preparación y son mantenidos a temperatura ambiente luego de la preparación. Los fiambres también están asociados a este tipo de intoxicaciones. ¿Y cuáles son las medidas de control? Lo vemos en la placa 36. El lavado de manos, ¿sí? Para la persona que está trabajando. Evitar el contacto de manos con la nariz, cara y otras partes del cuerpo cuando se está elaborando. Evitar manipular alimentos, dijimos que suele aparecer en infecciones cutáneas y que puede estar en las heridas. Bueno, si tengo granos, cortes, quemaduras y demás, no manipular alimentos. Refrigerar la mayor parte del tiempo los alimentos, digamos, conservar bien la cadena de frío de los alimentos y de los alimentos elaborados listos para consumir, y reforzar las buenas prácticas de higiene personal. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pasamos a la próxima. Placa 37. La placa 37. Síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es otra ETA, ¿sí? Lo que hay que considerar acá es que en Argentina, ¿sí? Si nosotros nos posicionamos a nivel mundial, hay muchísimos casos en nuestro país de esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por una bacteria, ¿sí? Una bacteria que se llama Escherichia coli. En realidad es una gran familia, ¿sí? En las cuales la mayoría no producen enfermedad, pero hay una, ¿sí? Que es la productora, que es la cepa O157H7, que genera una toxina, que es la toxina Giga. Esta toxina está asociada a diarreas, ¿sí? Diarreas con hilos de sangre, en las cuales en un 10% pueden cursar y pueden generar e evolucionar a un síndrome urémico hemolítico, y el 90% puede resolverse. ¿Sí? Esta entidad clínica se caracteriza por la triada de insuficiencia renal aguda, pues se ven justamente comprometidos los riñones, una disminución en las plaquetas en sangre, ¿sí? Y una anemia. Cuando nosotros hablamos de, como dice en la placa 37, ¿sí? Hablamos de síndrome urémico hemolítico. En realidad, cuando hablamos de síndrome es porque es una enfermedad que se presenta con muchos síntomas, ¿sí? Se manifiesta de muchas maneras, por eso siempre es importante en cualquier tipo de enfermedad consultar al profesional
correspondientes, ¿sí? A través de, bueno, como decía, a través de un conjunto de síntomas y signos. Urémicos porque, bueno, se ven comprometidos los riñones, y hemolíticos porque hay una destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Y en este caso disminuye el número de plaquetas, como lo acabo de mencionar. En la placa 39 lo que tenemos que saber es que la mayoría de los casos está asociado a niños, ¿sí? Que van de 2 meses a 5 años de edad, ¿sí? La mayoría de los casos que se conocen en nuestro país. Y en general tiene que ver con que los niños no tienen tan desarrollado el sistema inmunológico como para frenar la infección con la posterior producción de toxina. De la toxina, así es. Bueno, con respecto a los síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que se presenta? Y hay que estar atento en estos casos y siempre en las edades que acabamos de nombrar recién, ¿sí? La presencia de diarrea, ¿sí? Diarrea con sangre, ¿sí? Vómitos, disminución de la orina, palidez, ¿sí? Estos síntomas se pueden verse avanzados, ¿sí? Y obviamente en el momento de la disminución de orina, ¿sí? Se presenta un edema, ¿sí? El nene está más hinchado, tiene una acumulación más de líquido, debilidad, alteraciones neurológicas, ¿sí? Como somnolencia, letardo, convulsiones. Estamos viendo un nenito quizás que habitualmente es súper activo, ¿sí? Un nene mucho más quieto, ¿sí? Y todo esto puede derivar, y es una de las principales causas de insuficiencia renal pediátrica, ¿sí? Lo que también puede estar asociado a trasplantes renales en niños e inclusive en adolescentes. La placa 41. Bueno, en la placa 41, podemos observar cómo el ciclo biológico de esta toxina, ¿sí? El portador principal de la toxina es el ganado, ¿sí? El ganado vacuno, ya sea cárnico, ya sea lechero, ¿sí? Del microorganismo, sí, de la bacteria. Así es. Está asociado, se encuentra en el intestino, se ubica en el intestino la toxina y puede desarrollarse en el intestino, y justamente puede trasladarse a la carne por malas prácticas. Durante el proceso de faena, quizás hubo algún error en el momento del despance del animal, donde la materia... En el eviscerado, que quede la carne mal lavada posterior al eviscerado, quede con resto de materia fecal, o resto de líquido intestinal en realidad. Exactamente. Y eso llega al carnicero, ¿no? Lo que hay que considerar es que si la bacteria se encuentra, si en esa red, generalmente la vamos a ubicar en la parte externa de la carne, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de ingresar al músculo. Por eso justamente una de las imágenes, y cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico, uno de los alimentos siempre presentes, ¿sí? Es la carne picada, ¿sí? La carne picada presenta más riesgo que quizás un corte en sí. ¿Por qué? Porque se somete a un proceso de picado a donde la bacteria, además de estar en la parte externa, ¿sí? Empieza a ubicarse en toda la masa del alimento, ¿sí? La vamos a encontrar en el interior y en el exterior. Y por aplicar quizás, como se observa en la foto, por aplicar una temperatura, una cocción que no es suficiente, queda cruda en su interior y queda la bacteria en ese alimento que la consume un niño y se enferma, ¿sí? Con respecto a los alimentos asociados, ¿sí? Generalmente uno cuando habla de síndrome urémico hemolítico siempre está presente la hamburguesa, está presente la carne, pero no hay que olvidarse que no es solamente ese alimento el que la genera, ¿sí? Además de la carne, ¿sí? Como decíamos recién, ¿sí? Que es el principal reservorio, las verduras que son regadas a veces con fuentes de aguas que no son seguras, en las cuales pueden ser aguas de pozo, ¿sí? Contaminadas, inclusive las verduras a veces se tratan con abono, ¿sí? Exacto, la utilización de materia fecal para el abono de las verduras, el mismo caso que hablamos hoy con la salmonelosis. Así es. O inclusive en los campos andan animales sueltos, ¿sí? Y justamente la materia fecal está expuesta y asociada a este tipo de alimentos, ¿sí? Leches y jugos envasados sin pasteurizar, ¿sí? Recordemos que, como yo les comentaba recién, el ganado lechero, ¿sí? Si no se practica una buena higiene en las superficies, ese alimento se puede contaminar, y más que nada estamos hablando de prácticas caseras, donde no hay un proceso de la leche puede acarrear restos de líquido intestinal o
materia fecal en la misma leche. Exactamente. Sí. Aguas contaminadas, bueno, acá los alimentos más asociados al brote, por supuesto, van a ser alimentos que se elaboran con los ingredientes que recién mencioné, ¿sí? La carne picada, arrollados, leche sin pasteurizar, vegetales en general que se consumen crudos, ¿sí? Y no hay que olvidarse también que el ser humano puede llegar a ser portador de la enfermedad, así que acá hay que considerar muchas otras prácticas que quizás uno no las asocia con los alimentos, como por ejemplo el hecho de cambiar el pañal a un niño, el hecho de ir al sanitario y no lavarse las manos, ¿sí? Así que bueno, esto es importante a considerar. Entonces, para neutralizar y poder combatir esta enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Cocinar y recalentar los alimentos, especialmente las carnes. Asegurarnos que en su interior estén bien cocidas. Quizás no todos tenemos en casa un termómetro, pero en este caso lo que hay que aplicar es una cocción lenta, ¿sí? Una cocción con el tiempo suficiente, y cuando quizás ya esa carne no desprenda el jugo y empieza a desprender quizás el jugo rojo y empieza a desprender un jugo transparente, es indicio a que esa preparación está bien cocida. Lavar y desinfectar frutas, hortalizas y verduras, ¿sí? Además de lavar, ¿sí? Nunca está de más desinfectar, ¿sí? Según las indicaciones de la lavandina en el rótulo, ¿sí? Evitar la contaminación cruzada cada vez que trabajemos con carnes crudas o verduras que tienen contenido de tierra, ¿sí? Higienizar, limpiar y desinfectar todas las superficies que entraron en contacto con esos alimentos. Enfriar rápidamente los alimentos, ¿sí? No dejarlos por mucho tiempo expuestos a temperaturas no convenientes. No mantener los alimentos a temperatura ambiente, bueno, es lo que acabo de explicar. Cuidar la higiene personal, correcto lavado de manos, y consumir siempre agua segura, ¿sí? En este caso, además de consumir, ¿sí? Hay que considerar también higienizar todos los elementos, utensilios con agua segura, ¿sí? Porque van a entrar en contacto en sí con alimentos. Bien, vamos a ver la última de las enfermedades que vamos a nombrar en este curso. Vamos a hablar de la triquinosis. La triquinosis es una infección, en este caso no la produce una bacteria, sino que la produce un parásito. El parásito se llama Trichinella spiralis y se aloja, lo vamos a encontrar en los músculos de los cerdos. O sea, la triquinosis se transmite a través de la carne de cerdo cruda, mal cocida, o la elaboración de chacinados con carne de cerdos que no han sido controlados si tienen o no el parásito en los músculos. También lo podemos encontrar en animales salvajes, ¿sí? La triquinosis la vamos a encontrar en carne de jabalí, y bueno, en puma también, no es muy normal consumir puma, pero también se ha encontrado en carne de puma. Los cerdos contraen la enfermedad al ser alimentados con desperdicios o restos de alimentos donde habitan roedores. El principal factor a tener en cuenta para evitar que este parásito se esparza en una población de cerdos, ¿sí? Supongamos que decido tener cerdos para producir cerdos, para consumo interno. Lo que tengo que tener es la precaución de que los cerdos estén en un ambiente higiénico y que no exista ratas o roedores en el ambiente. ¿Por qué? Porque los que multiplican el parásito en su sistema gastrointestinal lo eliminan por materia fecal, y de esa manera el cerdo, que no es muy selectivo a la hora de comer, ingiere la materia fecal de la rata y lo multiplica después en su interior. Básicamente son los roedores, digamos, redundo en lo que digo, los roedores son los que multiplican el parásito y lo llevan al cerdo. Por lo tanto, lo que tengo que tener es la precaución de, en lugares de criaderos de cerdo, evitar la presencia, controlar la presencia de plagas y roedores, no darles de comer basura. O sea, hoy los cerdos se alimentan con alimento balanceado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta infección, de esta enfermedad? Los síntomas en general se presentan varios días después del consumo. El parásito o la larva del parásito se multiplica en el interior de nuestro cuerpo y presenta síntomas entre 8 y 15 días después al consumo del alimento donde ingerí el parásito. Y los síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, dolores musculares, hinchazón de párpados, hinchazón en las articulaciones, dolor articular. El parásito suele acumularse
y generar dolores similares a los de la artritis o la artrosis. Picazón, eczemas en la piel, y puede complicarse con cuadros más graves en algunos casos. Y después cabe aclarar que no es tan simple de eliminar. El tratamiento médico lleva un tiempo prolongado por lo general para eliminar el parásito del organismo. Y en la placa 45 dice, bueno, ¿con qué alimentos asociamos? Ya creo que redundo un poco, lo dije recién, pero bueno, carne de cerdo cruda mal cocida, productos caseros de origen desconocido, ejemplo chorizo, salame, jamones y otros embutidos, carne de cerdo sin inspección sanitaria ni análisis de laboratorio. Y eso sí lo aclaramos y le damos una importancia primordial, que es analizar la carne de cerdo antes de consumirla o elaborar chacinados. O sea, si yo soy un productor, un microproductor de cerdos, al momento de matar un cerdo y decidir qué hacer con ese animal, necesito analizarlo y descartar la presencia del Trichinella spiralis en su carne. Es la principal garantía. Es la principal garantía. La forma de averiguar, de saber que existe o no, es analizarlo. Y las medidas de control para la triquinosis. Evitar el consumo de carne de cerdo o jabalí de dudosa procedencia, sin sello de control sanitario. Cocinar la carne de cerdo en forma completa. La cocción completa de la carne elimina el parásito. Evitar la compra de chacinados de origen desconocido, siempre que tengan sus respectivos rótulos y habilitaciones correspondientes. Evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Porque acá también por manipulación de carne de cerdo cruda, puedo llevarla a otro alimento. Y analizar la carne antes de consumirla, lo que decíamos recién, la forma de garantizarnos definitivamente la ausencia del parásito es analizar la carne antes de consumirla o elaborar embutidos para la faena doméstica, ¿sí? Por lo tanto, si usted cría cerdos, resumimos, no los alimente con basura y combata a los roedores, como dice en la placa 47, y en la placa 48 dice, si usted cría cerdos y los faena para consumo, proteja a su familia y antes de consumir, analice la carne, ¿sí?